Mi nombre es Mariola Jurado y presento evidencia de aprendizaje de la unidad 3. Hematosis. Es un proceso por el cual ocurre un intercambio por difusión, es decir, el oxígeno que se encuentra en los alvéolos se transfiere a la sangre para ser llevado a las células donde se concentra la mayor parte de oxígeno, proceso que también ocurre a la inversa, por el cual el CO2 es expulsado por dichas células a la sangre y este pasa a los alvéolos para al final ser eliminado. Todo este proceso sucede en la pared del alvéolo capilar, que está formada por una sola capa de células que se encargan del intercambio gaseoso. Para que este proceso sea efectivo, está entrelazado con la relación de ventilación-perfusión y se refiere a la cantidad de aire que pasa por los alvéolos y la cantidad de sangre que pasa por los capilares pulmonares. Alvéolo pulmonar. Este da paso al intercambio gaseoso, es decir, en su interior la sangre se elimina el dióxido de carbono y recoge oxígeno. Los alvéolos pulmonares son pequeños sacos de aire que constituyen la mayor parte del tejido pulmonar. Se localizan al final de las vías aéreas de los pulmones, cuya función principal es el intercambio del dióxido de carbono por oxígeno. Dentro de cada alvéolo existen tejidos que tienen funciones secundarias, como el tencio activo pulmonar, producción de hormonas y enzimas. En los alvéolos donde se procesan los patógenos de las sustancias inhaladas, tales como drogas y sustancias químicas. La estructura de un alvéolo pulmonar es de dos niveles. El primero es una red de fibras elásticas con capilares que forman una estructura exterior donde la sangre baja en oxígeno es trasladada por la arteria pulmonar del corazón hacia los pulmones, mientras que la vena pulmonar transporta la sangre rica en oxígeno de los pulmones de regreso al corazón. El segundo son los vasos sanguíneos que rodean los alvéolos, que además de hacerse cargo del intercambio de gas, también proporcionan soporte elástico para el delicado revestimiento interno. Este revestimiento es un delgado tejido que firma el interior de los alvéolos y está recubierto por una delgada película húmeda de surfactante pulmonar, que es una sustancia líquida que evita el colapso alveolar durante la exhalación. Las vías respiratorias se ramifican en bronquiolos, que son pequeños tubos que terminan en alvéolos, y algunas enfermedades que atacan a los alvéolos son cáncer de pulmón, neumonía, efisema, tuberculosis, edema, entre otros. Los glóbulos rojos. La hemoglobina es una proteína que se encuentra en los glóbulos rojos y se encarga de transportar el oxigenado desde los pulmones a todo el cuerpo. Por lo general, el conteo de glóbulos rojos se hace mediante una prueba llamada RSC, recuento sanguíneo completo, y se usa para determinar la presencia de problemas como la anemia, deshidratación, desnutrición y leucemia. Los glóbulos rojos maduros tienen una estructura simple y tienen forma de discos bicóncavos de un diámetro de 7 a 8 micrómetros. Están hechos de una membrana plasmática que es muy resistente y flexible además, lo que les permite deformarse sin que se dañen mientras se comprimen en su recorrido por los capilares estrechos. De igual forma, los glóbulos rojos maduros no tienen núcleo, por lo que todo su espacio interno está disponible para la función de llevar oxígeno al cuerpo. Carecen de mitocondrias y generan ATP sin necesidad de oxígeno, por lo que no utilizan el oxígeno que transportan. Sus formas de disco bicóncavo facilitan su función, ya que tienen una superficie de difusión mucho mayor para el ingreso y salida de moléculas de gas del glóbulo rojo que las que tendrían. ¿Cuál es el número considerado normal en el organismo humano de glóbulos rojos? Bien, los niveles normales se establecen en un rango de 4.500.000 a 5.900.000 mililitros ml en varones y de 4 a 5.200 ml en mujeres. Los glóbulos rojos absorben el oxígeno de los alvéolos que se encuentran en los pulmones para llevarlos a todos los músculos, tejidos y órganos del cuerpo. Para su transportación deben de recorrer grandes arterias pasando por pequeños capilares, y algunos de estos capilares son tan pequeños que los glóbulos rojos deben comprimirse y estirarse e incluso plegarse para poder llegar a su destino y liberar el oxígeno.
Después de liberar su cargamento, los glóbulos rojos recogen el dióxido de carbono para tomar un viaje de regreso pasando por venas hasta llegar a los pulmones, donde finalmente liberan el oxígeno. Este es eliminado por el cuerpo cada vez que exhalamos. Los glóbulos rojos comienzan nuevamente el proceso completo por todo el cuerpo. Viven alrededor de 120 días. Una vez que mueren, son eliminados por medio del órgano conocido como el vaso. ¿Qué es la hemoglobina? Bien, la hemoglobina es un componente a base de proteína localizado al interior del hematíe, o glóbulo rojo, y es la responsable de pigmentar de rojo la sangre. Cada glóbulo rojo suele contener entre 200 y 300 moléculas de hemoglobina. Gracias a esta, el oxígeno y los nutrientes llegan al resto de los tejidos, y gracias a la hemoglobina el dióxido de carbono es transportado a los pulmones para su exhalación. Se consideran como niveles normales de hemoglobina un rango de 13.5 G sobre DL en los hombres y de 12 a 16 G sobre DL en las mujeres. El proceso de oxígeno a la sangre se denomina hematosis y pasa de los alvéolos a la sangre y es transportado por la hemoglobina de los glóbulos rojos, transformándose en HbO2. A su vez, el CO2 realiza el recorrido inverso desde la sangre al interior de los alvéolos, desde donde será luego eliminado al exterior de los pulmones, por medio de las vías respiratorias. Dióxido de carbono y su participación en la hematosis. Es un compuesto químico que se encuentra mayormente en la atmósfera, formando parte del ciclo del carbono, que es vital para la vida en la Tierra. Es un gas incoloro e inoloro y está compuesto de un átomo de carbono unido con dos sendos enlaces covalentes dobles a dos átomos de oxígeno. Este se produce en nuestro cuerpo como parte del ciclo de la oxigenación del cuerpo. Es transportado por los glóbulos rojos hacia los pulmones y es eliminado por medio del proceso de exhalación. No tengo la diapositiva a la mano, pero hay otra pregunta importante que es el oxígeno y cómo participa en la hematosis. Este es un gas incoloro y se puede encontrar en un estado líquido y sólido de color azul, claro e insípido que integra el grupo de los antígenos de la tabla periódica. Se caracteriza por su alta reactividad, siendo un elemento no metal. El oxígeno pasa a la sangre y se combina con la hemoglobina de los glóbulos rojos, que son los responsables de llevar oxígeno a todas las células del cuerpo, mientras un proceso inverso lleva el dióxido de carbono para su eliminación. El oxígeno tomado en los alvéolos pulmonares es llevado por los glóbulos rojos de la sangre hasta el corazón y después distribuido por las arterias a todas las células del cuerpo. El dióxido de carbono es recogido en parte por los glóbulos rojos y parte por el plasma y transportado por las venas cavas hasta el corazón, y de ahí es llevado a los pulmones para ser arrojado al exterior. Gasometría y parámetros. ¿Qué mide? Es un método químico que mide los gases despedidos de las reacciones. Es una prueba que se realiza para conocer los niveles de oxígeno, dióxido de carbono y otras sustancias en la sangre. Gracias a ella se logran diagnosticar situaciones de insuficiencia respiratoria. ¿Cuáles son los parámetros gasométricos de la sangre arterial en condiciones normales? Bien, es una medición de la cantidad de oxígeno y dióxido de carbono contenido en la sangre, como ya lo comentamos, y este examen también determina la acidez de la sangre. La muestra generalmente se toma de una arteria, en algunos de los casos de una vena, y se considera como rangos normales los siguientes: presión parcial oxígeno de 75 a 00 mmHg, parcial de dióxido de carbono de 38 a 42, tenemos pH de sangre arterial de 7.38 o 7.35 a 7.45, saturación de oxígeno de 94 a 100%, bicarbonato de 22 a 28 y bueno, nada más. Gracias.